Salvador Romero renuncia a la presidencia y a la vocalía del Tribunal Supremo Electoral. Anunció que este jueves presentará su carta. Líderes políticos ven previsiones en la renuncia de Salvador Romero y advierten riesgos en el órgano electoral plurinacional. Desde el oficialismo señalan que cumplió su rol y respetan la decisión de ese órgano del Estado. Salvador Romero renuncia a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral al cabo de dirigir 2 procesos eleccionarios. Explicó detalles de su salida y los restos que se deben enfrentar desde el órgano electoral. Al presentar mañana la renuncia a la presidencia y a la vocalía, cierro una etapa personal y concluyo una fase institucional con un tribunal presto para encarar nuevos desafíos. De manera sorpresiva, Salvador Romero Vallivian renunció este miércoles al órgano electoral tras 1 año y 4 meses de funciones como su presidente. Asegura que deja el cargo como llegó, sin ataduras y con independencia política. Parto como llegué, hombre libre de ataduras, independiente de fuerzas políticas o intereses de grupo, comprometido exclusivamente con la elección limpia como piedra angular de la democracia y punto de reencuentro de los bolivianos más allá de nuestras diferencias. Además, reflexionó sobre la administración de las elecciones presidenciales y subnacionales en medio de la compleja situación que vivió el país tras la crisis de 2019 y la pandemia, y desveló que recibió presiones desde distintos frentes que buscaron afectar a la institución y a las mismas elecciones. El organismo y el proceso electoral fueron golpeados con saña por doquier. Amenazas, hostigamientos, desde todos o casi todos los frentes políticos, a veces sucesivos, en otras ocasiones simultáneos. Presiones de organizaciones sociales, regionales, corporativas, acechanzas de otros poderes. Como lo dijo en diferentes escenarios, Romero aseguró que al órgano le tocó administrar el más complejo ciclo electoral de la historia, en el que puso en juego su trayectoria y reputación personal. Destacó la capacidad concertadora del OEP y denunció acusaciones temerarias anónimas. A pesar de todo aquello, Romero dijo que la autoridad electoral se concentró en un solo objetivo, el de afianzar los cimientos de la democracia boliviana. Para concentrarme en la tarea que importaba, entregar a Bolivia resultados legales y legítimos para la presidencia, la asamblea, las gobernaciones, las alcaldías. El pararrayos absorbe el golpe y protege la casa. Fue el sacrificio por el bien superior de las elecciones justas y ha valido la pena. Romero remarcó que urge garantizar la libertad de expresión y de asociación, que se acepten las discrepancias y el funcionamiento libre de los poderes para que cada uno cumpla su función. Solo así aseguraremos que el próximo ciclo electoral continúe ofreciendo oportunidades democráticas para todos los actores y el poder se dispute de manera auténtica, sin ganadores o perdedores determinados de antemano. Romero llegó al Tribunal Supremo Electoral por encargo de la entonces presidenta de transición, Yanine Áñez, en noviembre de 2019, en medio de la crisis postelectoral que derivó de las anuladas elecciones de ese año. Pero ¿cuál sería la razón para la renuncia de Salvador Romero? ¿Qué hay detrás de esta renuncia? Estamos con Cristian Sailer para conversar al respecto con un analista. Adelante, Cristian, con usted. Así es, muchas gracias, buenas noches. Estamos acá justamente con el analista con quien vamos a conversar en este preciso instante. ¿Cuál sería la renuncia, Paul Coca, la renuncia del presidente del Tribunal Electoral? Sorprende y a propios extraños, porque realmente a la culminación de 2 procesos electorales que Salvador Romero ha encabezado, ahora presenta una renuncia. Esto tiene 2 características principales o elementales. La primera, no es una renuncia solamente a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, es a la vocalía, es decir, desvincularse absolutamente del Tribunal Electoral. Repito, desvincularse absolutamente. Y segundo aspecto, obviamente, que
Romero representaba el cupo del órgano ejecutivo en el Tribunal Electoral, puesto por Yanine Áñez. El MAS está en una idea, y no es un secreto para nadie, de establecer que hubo una figura de golpe de Estado, que Áñez fue dictadora y que todos los que designó Áñez han sido personas que, según el MAS, no han sido constitucionales. Pero resulta que teníamos a un Salvador Romero designado por el gobierno de Áñez, ¿ya? Donde prácticamente estaba como cabeza del Tribunal Electoral, del órgano electoral. Y esto ya nos trae consigo esas situaciones de análisis mucho más profundo sobre si la validez de lo que ha sido el acto eleccionario que Romero encabezó y que permitió que Arce Catacora sea presidente de Bolivia y todas las autoridades autonómicas ya juren y tomen poder el 3 de mayo a sus cargos. ¿Cómo califica usted la gestión de Salvador Romero? Ha sido una gestión donde él ha intentado, en base a ciertas situaciones sociales y sobre todo el tema de la pandemia, llevar adelante la administración al frente del tribunal. Sin embargo, hay puntos flacos que ha tenido en su gestión, entre ellos la auditoría al padrón. Un padrón electoral debe auditarse y aperturarse las veces que sean necesarias. Mientras más auditoría, más transparencia. Y la transparencia institucional es un principio que rige la administración de los órganos del Estado en Bolivia. Y segundo, sobre el tema del fraude electoral. Ha habido bastante aspectos de ser muy timorato a la hora de lo que era establecer las denuncias contra sus antecesores por el tema del fraude electoral. Y hasta el momento, por si acaso, siguen vigentes los informes de la OEA y de la Unión Europea que hablan de ese fraude, que Romero obviamente en su momento establecía denuncias, pero hacia los posibles o supuestos responsables. No decía con nombres y apellidos quiénes eran esas personas que todos sabíamos administraban el Tribunal Electoral en ese fatídico año del año 2019. ¿Es cierto que este ha sido el proceso más complejo de la historia para la autoridad electoral boliviana? No se ha visto en bastante tiempo ya que un presidente del Tribunal Supremo Electoral haya renunciado a su vocalía y sobre todo a desvincularse del Tribunal Electoral. Queda en el recuerdo lo que en algún momento fue esa Corte Nacional Electoral histórica de notables, donde la ciudadanía confiaba. En este instante hay que decirlo que no se genera todavía confianza de buena parte del país hacia lo que era el Tribunal Supremo Electoral. Y obviamente uno basta con ver que no solamente es la oposición al MAS, uno basta con leer, por ejemplo, el expresidente Morales criticando a Salvador Romero, diciendo que es el designado del gobierno de facto. Es decir, unos y otros critican el accionar del tribunal, que todavía está lejos, hay que decirlo, de ser esa histórica Corte Nacional de Notables que estuvo en el país administrando los procesos electorales. ¿Cuál es la perspectiva del órgano electoral plurinacional? En este instante es una perspectiva que este año va a ser importante, no solamente por el proceso electoral autonómico que ya pasó, sino también por referéndum de cartas orgánicas y sobre todo, Salvador Romero está renunciando en un momento clave para el Tribunal Electoral, porque en el segundo semestre y hasta el 31 de diciembre, las organizaciones políticas en vigencia, sí, los partidos políticos principalmente, tienen que readecuarse a la Constitución y a la nueva Ley de Organizaciones Políticas. La última readecuación fue el año 2003 y murieron varios partidos por no cumplir los requisitos, entre ellos Falange Socialista Boliviana. Aquí hay que ver cuál va a ser el criterio al margen de lo establecido por la norma que va a emplear el Tribunal Electoral. ¿Será que habrá reactualización de firmas, presentación de firmas, democracia interna? Hay que ver qué requisitos va a solicitar el Tribunal Electoral para esta readecuación de estos partidos. Y a lo mejor algunos van a desaparecer. Entonces, obviamente, esto va a ser bastante complicado y criticado. Entonces, obviamente, este es un desafío que tiene en este año este Tribunal Supremo Electoral. Agradecemos a Paul Coca, analista político. Con este informe retornamos a estudios. Y hay más reacciones sobre este tema. El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, señaló en su cuenta de Twitter: lamento mucho la renuncia de Salvador Romero al Tribunal Supremo Electoral. Pese a la presión y las dificultades, condujo con idoneidad las elecciones nacionales y subnacionales. Nuevamente se cierne el riesgo de que el MAS controle el órgano electoral plurinacional y la democracia se siga debilitando. Para el alcalde Luis Revilla, la renuncia de Salvador Romero se pudo deber a presiones. Lamentó su salida, aunque dijo que se cumplieron con los procesos electorales urgentes que tenía pendiente el país. Me preocupa que la renuncia del presidente del tribunal tenga que ver con esto, con que se haya ejercido algún tipo de presión
de parte del gobierno para que eso además acompañe esta teoría y esta versión del golpe de Estado del año 2019, así que con muchísima preocupación, la verdad. Espero que el presidente del tribunal dé a conocer las razones específicas que obedecen a su renuncia, además de una manera tan abrupta y tan sorpresiva para todos. Y tras el anuncio de la renuncia de Salvador Romero a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y a su cargo como vocal, en el MAS dicen que cumplió su rol, pero cuestionan por qué no aclaró la versión del fraude electoral, mientras que la oposición dice que la institucionalidad del órgano corre riesgo. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, afirmó que Salvador Romero, quien renunció a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, cumplió su rol en la administración de los dos procesos eleccionarios. Hemos creído en el trabajo de este órgano electoral y por eso nos hemos presentado en las elecciones generales. La oposición ha indicado de que hubo fraude y el pueblo soberano ha indicado de que en ningún momento hubo fraude. El árbitro de la oposición pues ha tenido que nomás fallar como corresponde. Creo que no ha podido ya ocultar más los datos y ahí está. Y en temas de las subnacionales de la misma manera. Nosotros también de la misma manera hemos creído y seguimos creyendo. Esperamos que ese trabajo así continúe siendo en el órgano electoral. Sin embargo, su compañero de partido, Renan Cabezas, calificó de irregular la gestión del presidente del Tribunal Electoral. Una autoridad regular casi malo porque ha sido designado por una presidenta de facto. Eso desde un inicio es irregular, ¿no? No se puede dar en democracia que presidentes de facto se toman estas atribuciones. Creemos que es un acto irresponsable decir que ha habido fraude y al final no investigar nada. La oposición afirma que la renuncia de Romero pone en riesgo la institucionalidad del órgano electoral y le critica por qué no impulsó activamente la denuncia por fraude electoral pese a ser denunciante. Con esta renuncia, el Tribunal Supremo Electoral queda a merced de la total cooptación y de la manipulación de parte del movimiento al socialismo y del actual gobierno. Va a hacer que el Tribunal Supremo Electoral pierda lo poco de institucionalidad que estaba tratando de construir para garantizar procesos electorales limpios y transparentes en el país. La verdad que nos sorprende la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Lamentamos mucho de que durante su gestión no se hubiese podido realizar una auditoría al padrón electoral, no se hubiese podido auditar los procesos electorales y sobre todo lo más importante que no se hubiera esclarecido los hechos del fraude del 2019 del anterior órgano electoral. Este jueves, Salvador Romero formalizará su renuncia ante la presidencia del Estado debido a que fue designado el pasado 2019 por la expresidenta Yanine Áñez. Volvemos a La Paz con la información para hablar una vez más de la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, el hombre que llegó al órgano electoral en dos momentos clave de la historia del país. Salvador Romero Vallivian renunció este miércoles al órgano electoral al que llegó con dos objetivos. Recomponer un órgano electoral independiente y encaminar una pronta solución a través de nuevos comicios. En el año y 4 meses de trabajo, le tocó administrar 2 elecciones. Para los comicios presidenciales, la pandemia obligó a modificar la fecha en 2 oportunidades, hasta que los bolivianos asistieron a las urnas el 18 de octubre de 2020. Inmediatamente lideró la organización de las elecciones subnacionales de 2021 en medio de la segunda ola del COVID. Gracias a protocolos acertadamente diseñados, con asesoramiento experto y el comportamiento responsable de los electores, los comicios no incidieron negativamente sobre la evolución de los contagios en una experiencia valiosa más allá de nuestras fronteras. En ambos casos dominó una marcada polarización por efecto de la crisis de 2019, pero al final se impuso el veredicto de las urnas. Los resultados fueron aceptados por los contendientes, respetados por la sociedad y validados por la comunidad internacional porque expresaron la realidad de las urnas. La gente es gobernada por quien ella ha elegido.
La primera vez que llegó a dirigir la autoridad electoral fue también en un proceso político de transición. Tras la crisis de 2003, llegó a la extinta Corte Nacional Electoral con la difícil misión de organizar las elecciones de 2005, que posteriormente dieron como ganador a Evo Morales. Este miércoles, en su último contacto con la prensa, como presidente del órgano, reflexionó sobre su compromiso con la democracia. La razón por la cual acepté la encomienda de integrar y presidir el Tribunal Supremo Electoral en la época más desafiante desde el retorno a la democracia se ha cumplido. Como se cumplió la esencia de las promesas que formulé al asumir un cargo que me interesó por el servicio durable a la reconciliación y a la democracia en Bolivia. Desde Solvos señalan que luego de la renuncia de Salvador Romero al Tribunal Supremo Electoral, el presidente Luis Arce tiene vía libre para designar a alguien de su confianza. Don Salvador Romero ocupó ese altísimo cargo por designación de la expresidenta, de la señora Yanine Áñez. Por tanto, su renuncia da paso a que Luis Arce Catacora, el actual presidente, elija a una persona que lo va a representar en el máximo tribunal electoral de nuestro país. Y seguramente va a ser alguien que responda a su línea ideológica, a su línea política. Por tanto, esta es la consecuencia de la renuncia de don Salvador Romero al Tribunal Electoral. Y el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz se mostró sorprendido por la renuncia de Salvador Romero al órgano electoral. Bueno, primero una sorpresa, como bien se ha anunciado a través de los medios y ustedes lo dieron de forma primicial. Segundo, que es una decisión que lo ha manifestado de forma verbal, presentará por escrito ante el Tribunal Supremo Electoral, obviamente sigue siendo presidente. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral observará seguramente las características de la renuncia y será el tribunal como tal, en su sala plena, que tomará la decisión, ¿no es cierto? Entonces, eso lo veremos seguramente en las próximas horas, que son 7 los vocales del Tribunal Supremo Electoral. 6 fueron designados por la Asamblea Legislativa anterior plurinacional. Sí, hay claro que sí, hay quórum, si son 7, si quedan, ¿no? Entonces, si hay una renuncia quedan 6, siempre habrá quórum. De los 7, el quórum lógicamente está sobre la base de 4.